Ok, buenos días. Comenzamos con nuestra primera clase de álgebra lineal. En esta primera clase vamos a empezar con el primer tópico preliminar, que es estructuras algebraicas. Esta sección va a ser una introducción muy breve al tema. Y básicamente queremos reunir las definiciones y elementos fundamentales para poder después desarrollar nuestra teoría de matrices y de espacios vectoriales. Entonces, lo primero es que queremos generalizar, en algún sentido, la noción de sumar dos números. Y para ello, uno tiene que irse a la base de la definición de qué significa sumar. Sumar dos números significa, yo tomo dos números, digamos, reales o dos números naturales, los pego, digamos, en algún sentido, y devuelvo uno solo. Entonces, eso de tomar dos números, aplicarles algo y devolver otro, es claramente lo que nosotros conocemos como una función, y por ello es que una ley de composición interna, que es la idea de tener una operación en un conjunto, definida sobre un conjunto no vacío, al que llamaremos A, va a ser simplemente cualquier función, que aquí le coloqué diamante, ¿cierto? La estoy simbolizando por diamante, que está definida de A cruz A y que va a parar en A. ¿Qué significa esto? Significa que es algo que toma dos elementos de A, por eso está definida en un producto cruz, y devuelve otro elemento del mismo conjunto. Y cuando tengamos un conjunto A sobre el cual esté definida una operación diamante, a ese par es lo que vamos a llamar una estructura algebraica. Entonces, dicho así, se ve súper abstracto, pero en realidad todo lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que por ejemplo la suma y la multiplicación son leyes de composición interna en R, y por lo tanto, si yo considero el par R con su suma, eso es una estructura algebraica, o R con su multiplicación, eso es otra estructura algebraica. E inmediatamente en este ejemplo nos damos cuenta que sobre un mismo conjunto, en este caso R, podemos tener más de una ley de composición y por lo tanto podemos construir a partir del mismo conjunto más de una estructura algebraica. Un ejemplo súper concreto: ¿qué pasa si tomamos A, un conjunto que tiene solo tres elementos, A, B y C? Y sobre este conjunto vamos a definir una ley de composición interna de la siguiente manera. Vamos a colocar acá el símbolo que usamos para anotarle el diamante y vamos a decir lo siguiente: mira, A operado con A va a dar B. B. A operado con B va a dar C. A operado con C va a dar A. ¿Se fijan? Y lo mismo para B, lo mismo para C. Cosa importante, fíjense que, por ejemplo, cuando yo tomo A y lo opero con B, tomo primero A, cuando hago A, perdón, lo voy a escribir mejor. Fíjense que acá está escrito que A diamante B es igual a C, pero B diamante A es igual a B. ¿Se fijan o no? Entonces, esto al tiro nos dice que cuando yo tengo una estructura algebraica, no tiene por qué ser cierto que el orden de los factores no altere el producto. Esa condición de que el orden de los factores no altera el producto es lo que se llama ser conmutativo, y vamos a ver más adelante que una propiedad que no todas las estructuras algebraicas tienen. Ahora, dada una estructura algebraica, eso quiere decir, dado un conjunto A, donde hemos definido previamente alguna operación, alguna ley de composición interna diamante, rombito, como le queramos decir, vamos a decir que esa estructura algebraica tiene un neutro, es decir, que E, un elemento fijo en A, es un neutro para esta operación, si para todo elemento, otro elemento A que viva en A, aplicarle rombito con el neutro por la derecha o aplicarle rombito con el neutro por la izquierda, me deja a A igual. Entonces uno mira esto y dice, pero esto es exactamente igual cuando en R yo tengo la suma, y es cierto que yo puedo tomar un número A y le sumo 0, y eso es exactamente lo mismo que decir 0
más ese número A y es igual a decir A. O sea, lo que estoy diciendo que el 0 para la suma es un elemento neutro en R. Y de la misma manera, yo puedo decir A multiplicado por 1 es lo mismo que 1 multiplicado por A y eso es igual a A. O sea, el 1 es un elemento neutro para la multiplicación en los reales. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Ya, no veo preguntas en el chat. Ahora, eso nos lleva a una primera propiedad muy interesante. Nos dice, mire, suponga usted que tiene una estructura algebraica dada, A con su operación. Esa estructura a lo mejor no tiene neutro, porque no tiene por qué tenerlo. De hecho, si volvemos a nuestro caso de acá, si volvemos acá a este ejemplo, a esta tablita, nos damos cuenta que acá no hay un neutro. Porque de haber un neutro, lo que debería pasar es que me debería dejar visualmente cómo lo veo el neutro. Miren, el neutro se vería que, por ejemplo, si el A fuera neutro, acá diría ABC y acá diría ABC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo opero A con B, no me deja B. O sea, perdón, sí me deja B, así que tiene cara de neutro, pero cuando yo opero A con B, por el otro lado me da C. Así que ahí dice, A no puede ser neutro. Porque si fuera neutro, cuando se opera con cualquiera de los otros, tiene que dejarlo igual. Y acá encontramos uno que es B, que al operarse A, no lo deja igual. Así que A no es neutro. Chuta, ¿será que B es neutro? Bueno, veamos pues. B, cuando se opera con A, me deja B en lugar de A. Así que tampoco B puede ser neutro porque para que B sea neutro tiene que dejarme a todos los otros iguales, como el 0 para la suma. Por último, ¿es C neutro? No, porque si lo fuera, tendría que dejármela igual y cuando yo lo opero con A, me produce un B. Conclusión, acá tenemos una estructura algebraica que es este conjunto con esta ley de composición interna, ¿sí? Esta estructura algebraica no tiene neutro. Pero ¿qué es lo que nos dice la proposición 3? ¿Y por qué hice énfasis en esto? Porque fíjense que la proposición 3 no nos dice que toda estructura algebraica tenga neutro, sino que tiene a lo más un elemento neutro. ¿Y qué significa eso? Eso significa que de haber un neutro en ese caso, con esa hipótesis, entonces ese neutro es único. Pero no lo contrario, nada nos está diciendo que tenga que existir. La existencia de neutros no está garantizada. Entonces, eso nos lleva a nuestra primera demostración. Y me gusta mucho esta demostración porque es muy sencilla y nos permite exhibir una técnica de demostración que es tremendamente utilizada en matemática y que es tremendamente estándar, que es la siguiente. Si yo quiero demostrar que algo es único, puedo hacer lo siguiente, puedo decir, bueno, supongamos que hubieran dos. Si yo tomo esos dos y de las propiedades que tiene el objeto que estoy tratando, logro probar que esos objetos entonces son iguales, lo que estoy diciendo es de que de haber de que existir ese elemento, ese objeto, tiene que ser único, porque cuando supuse que habían dos, llegué a que eran el mismo. ¿Se entiende la idea? Esa es la idea de la demostración, y ahora vamos a verlo en la práctica. Entonces, uno dice, bueno, supongamos, por contradicción, que existen dos neutros. Que los vamos a denotar uno por E y el otro por E tilde. ¿Ok? Mi letra no es súper buena, así que si no entienden algo, por favor díganme. Y si está muy chiquitito, también díganme y puedo escribir un poquito más grande. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Fíjense, nosotros sabemos que si ambos son neutros, eso significa que cuando yo agarro E, perdón, eso significa que para cualquier elemento que esté en A, si yo le hago E y le pego por la izquierda a ese A con ese E, eso es lo mismo que A. Y también, si yo hago A y le pego por la derecha con ese E, también es igual a A. ¿Sí? Pero, por otro lado, nosotros sabemos que E tilde también es neutro, entonces E tilde tiene que satisfacer lo mismo.
Y A operado con E tilde por el otro lado también tiene que ser igual a A. Y ahora viene la parte donde ocurre la magia, que es decir lo siguiente. Esta ecuación que yo llamo 1 vale para cualquier A en A. Para todo A en A se tiene que cumplir eso. ¿Qué pasa si en lugar de A yo coloco E tilde? Si en lugar de A yo coloco E tilde, me queda que si en 1 reemplazamos por A igual E tilde, lo que tengo entonces es que E diamante E tilde es igual a E tilde, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, voy a subrayar, voy a colocar que estoy usando eso, lo estoy reemplazando acá. Y por otro lado, si en 2 reemplazamos A igual E, y la que voy a reemplazar ahora es esta de acá, me dice que E diamante con E tilde tiene que ser igual a E. ¿Están de acuerdo conmigo? Y fíjense lo que hemos logrado. Hemos logrado entonces que E operado con E tilde es igual a E tilde, y por otro lado, E operado con E tilde es igual a E. Pero como esto que está acá es una función, cuando yo lo opero me puede dar un solo valor. Así que de estas dos líneas, lo que yo concluyo, esas dos líneas implican que E tilde era igual a E. Por lo tanto, no habían dos, sino que era solo uno. O sea, en resumen, yo no puedo asegurar que una estructura algebraica tenga elemento neutro, pero de tenerlo, ese elemento neutro es único. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren la ponen en el chat. Ahora estoy con el chat abierto también en simultáneo. Ok, parece que está todo claro. Bien. Entonces, una vez que hemos introducido el concepto de elemento neutro, el siguiente concepto a considerar es el de elemento inverso. ¿Qué cosa es un elemento inverso? Bueno, ustedes, al escuchar eso se le hace una idea, ¿no? Que es, por supuesto, la correcta, porque el elemento inverso simplemente generaliza, por ejemplo, la idea del inverso aditivo en los reales o del inverso multiplicativo. Entonces, dada una estructura algebraica en la cual hay un elemento neutro, o sea, ahora concentrémonos solo en la estructura algebraica con elemento neutro, vamos a decir que un elemento A tiene inverso para esta operación si podemos encontrar otro A', tal que cuando yo hago A por A' es lo mismo que A' por A y es igual al elemento neutro. Por ejemplo, el menos 2 es el inverso de la suma para el 2. ¿Por qué? Porque yo puedo decir 2 más menos 2 y eso es lo mismo que menos 2 más 2 y eso es igual a 0. El menos 2 es el inverso para 2 porque yo lo sumo por la derecha o lo sumo por la izquierda 2 y en ambos casos eso me da igual al neutro de eh, al neutro de la suma. Y de la misma manera, un medio es el inverso para la multiplicación de 2. ¿Por qué? Porque si yo hago 2 multiplicado por un medio, eso es lo mismo que un medio multiplicado por 2 y eso es igual a 1. Resumen, un medio es el inverso para la multiplicación del 2 en los reales. Entonces, esa es la noción que queremos generalizar a cualquier estructura algebraica que cuente con un neutro. ¿Sí? Ahora, el siguiente concepto que debemos considerar es el de asociatividad,
que dice lo siguiente. Supongan ustedes que tiene una estructura algebraica con su operación, ¿cierto? Vamos a decir que esta operación rombito es asociativa si pasa algo que ustedes hacen constantemente cuando suman números, que es decir, si yo tomo tres números cualquiera, o en este caso si yo tomo tres elementos cualquiera de A, da lo mismo operar A con B y después el resultado de eso operarlo con C, que operar primero B con C y después el resultado de eso operarlo con A. Eso es la asociatividad. Y por supuesto la suma y la multiplicación son asociativas en R, porque ustedes bien saben, ¿cierto? Que por ejemplo 2 más 3 más 5 es exactamente lo mismo que 2 más 3 más 5. Y recuerden que los paréntesis justamente nos indican qué operación estoy haciendo primero. ¿Sí? Y ahora, con esos conceptos de elemento inverso y asociatividad, nos es posible enunciar nuestra siguiente proposición que dice que si yo tengo una estructura algebraica asociativa, ¿sí? Eh, acá hay un pequeño error, ¿eh? Que tiene y que tiene neutro, asociativa y con neutro, y con neutro. Entonces, si yo tengo un elemento A que tiene inverso, ese inverso es único, ¿sí? Un elemento en A tiene a lo más un inverso y ese inverso, como es único, lo podemos denotar como A a la menos 1. Ok, entonces les decía que lo que nos dice esta proposición es que dada una estructura algebraica asociativa y que cuente con un neutro, entonces, si un elemento tiene un neutro, ese neutro es único. O dicho de otra forma, como está acá, cada elemento en A tiene a lo más un inverso, y como tiene a lo más un inverso, en caso de existir, ese inverso lo vamos a denotar por A a la menos 1. Y acá lo importante, como les decía, es notar que no todo elemento tiene un inverso. Por ejemplo, si yo pienso en la estructura algebraica de Z con la multiplicación, resulta que no existe para todo elemento que vive en Z, para todo P, digamos, en Z, si yo digo 5 por P, eso es distinto de 1. Y eso quiere decir que no existe ningún número entero que yo pueda multiplicar por 5 y que me devuelva el neutro para esta estructura algebraica. Entonces aquí nos damos cuenta de que 5 no tiene inverso para la multiplicación dentro de los números enteros, y de hecho por ello es que después surgen los números racionales, ¿cierto? Como el conjunto de, si ustedes quieren, de elementos en Z más sus inversos multiplicativos. Ahora, sin embargo, si ustedes piensan en el 1, el 1 por 1 es obviamente igual a 1 por 1, y eso obviamente es igual a 1. Y lo que le estoy tratando de decir acá, escrito de una manera muy críptica, es que el 1 como elemento de Z sí tiene inverso para la multiplicación, y que es el mismo. Y de hecho, escrito así, nos damos cuenta que si en vez de 1 dijera E, eso nos muestra que en toda estructura algebraica que cuenta con un neutro, siempre hay al menos un elemento que tiene inverso, que es el neutro, porque es su propio inverso. Ahora, lo que nos dice esta proposición es que en caso de existir el inverso, que no tiene por qué existir, ese inverso va a ser único. Y como va a ser único, podemos denotarlo de esta manera, porque supongamos por un segundo que hubieran dos. Si hubieran dos, ¿cuál de los dos es A a la menos 1? No tengo cómo saberlo. Entonces, si yo quiero introducir una notación que es súper determinante, que es de hablar de el inverso de A, entonces primero que todo tenemos que estar seguros que ese inverso es único. Ahora, para demostrar esta propiedad de unicidad, vamos a proceder exactamente igual que en el caso anterior. Y con ello, lo que quiero decir es que vamos a suponer que A sea A en A, y supongamos que tiene dos inversos. ¿Sí?
Y esos dos inversos los vamos a anotar, a uno le vamos a llamar B y al otro le vamos a llamar C. Entonces, ¿qué significa decir que B y C son inversos de A? Bueno, nos vamos a la definición de inverso, podemos retroceder un poquito y nos dice que un elemento es inverso de otro si cuando yo lo opero por un lado y por el otro me devuelve el neutro. Entonces, si acá estoy suponiendo que A tiene dos inversos, lo que estoy suponiendo es que A operado con B es lo mismo que B operado con A, y eso es igual a el neutro. Y como C también es neutro, e inverso, perdón, tiene que ocurrir que A operado con C tiene que ser igual a C operado con A, y eso tiene que ser igual al neutro. Eso es lo que yo sé de suponer que B es un inverso de A. Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer? Bueno, miren, voy a hacer algo. Voy a tomar un pedacito de la primera ecuación. Voy a tomar este pedacito. ¿Sí? Entonces, a ese pedacito le voy a llamar 1. De 1 tenemos lo siguiente, que B operado con A es igual a E, ¿cierto? Esa es nuestra ecuación 1. Y en esa ecuación 1 yo tengo todo el derecho de operar, como cuando resuelve una ecuaciones en, ¿cierto? En R, ecuaciones lineales, uno dice, bueno, voy a multiplicar por algo, voy a sumar algo. En este caso voy a operar por el otro candidato inverso que era C. Bueno, si yo hago eso, esta ecuación se me transforma en, fíjense bien, tengo que poner paréntesis, porque eso es lo que estaba hecho primero. Yo sabía que tenía B operado con A, así que lo tengo que dejar ahí. Y después eso, el resultado de eso yo lo quiero operar con C. Y eso es igual a E operado con C. ¿Sí? Y ahora uno dice, ¿qué cosas yo sé? Bueno, yo sé dos cosas. Yo sé que la operación es asociativa, así que estos paréntesis que están acá, perfectamente yo puedo ponerlos ahí. Y por otro lado, yo sé que E era el neutro. Y el neutro, cuando le pega cualquier cosa, la deja igual. Entonces, esta ecuación que está aquí nos implica que B operado con A operado con C es lo mismo que C. No sé si están de acuerdo. Y ahora yo digo, pero fíjense en algo. Yo sé cuánto vale A operado con C. A operado con C está aquí y es igual al neutro. Entonces, vamos a subrayar eso con otro color, pongámosle azul. A operado con C es igual a E. Así que A operado con C, esto vale E. Y esto que está acá me implica entonces que B operado con E es igual a C. Pero de nuevo, yo sé que E es el neutro. Por lo tanto, cuando yo hago B operado con E, me tiene que quedar P. Así que eso me implica que B es igual a C. Y de nuevo, si yo parto asumiendo que hay dos inversos, gracias a la asociatividad, fíjense que la asociatividad fue fundamental, y a la definición de ser inverso, que fue lo que usamos acá, eso se concluye que entonces esos dos inversos tienen que ser iguales. Así que hasta aquí, ¿qué es lo que hemos demostrado? Hemos demostrado básicamente dos cosas. Hemos demostrado que en una estructura algebraica con neutro, ese neutro es único, de existir es único, y segundo, que si esa estructura algebraica es además asociativa, los elementos que tienen un inverso tienen un único inverso. Y por lo tanto tenemos derecho a hablar de el inverso del elemento y a denotarlo, por ejemplo, de esa manera. De una manera que depende del elemento que estábamos tomando. ¿Preguntas hasta acá?
Parece que está todo muy claro. Bueno, vamos a seguir entonces jugando con las estructuras algebraicas. La siguiente proposición que vamos a demostrar tiene relación con algunos cálculos, digamos. Entonces, por ejemplo, la primera nos dice que si tenemos un elemento invertible A en A, entonces su inverso es también invertible, y que al igual que los números reales para la multiplicación o para la suma, el inverso del inverso es el elemento original. Y el siguiente cálculo es más interesante porque es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ahora el siguiente cálculo nos dice que si tenemos dos elementos que tienen inverso, entonces su operación, el resultado de aplicarles rombo entre ellos, también va a tener inverso, y además nos da una fórmula para ese inverso que es, si ustedes se fijan, la operación, pero digamos, cambiada de orden de los inversos originales. Esto es un poco distinto porque nosotros estamos acostumbrados a la multiplicación, por ejemplo, de números reales, que si yo tengo 3 multiplicado por 2 y le tomo a la menos 1, eso es lo mismo que 3 a la menos 1 por 2 a la menos 1. Sin embargo, eso no siempre es cierto. ¿Sí? Y en general lo que vamos a tener es esta fórmula acá. Y quizás tiene que ver, o ya lo dije, con el hecho de que, en principio, esto de que el orden de los factores no altera el producto es algo propio de la multiplicación y de la suma, y tiene un nombre, es la conmutatividad. Y como veíamos en ese ejemplo de la tablita, no toda estructura algebraica es conmutativa. Entonces, por ello, que el resultado más general respecto al inverso de un producto o de un operado, digamos, es con estos inversos cambiados de orden. Entonces, vamos a demostrar esta proposición. Primero vamos a demostrar la parte 1. La demostración no es para nada difícil, porque fíjense en algo, acá no solo nos dicen que A a la menos 1 invertible, sino que nos ofrecen un candidato, nos dicen que su inverso debiera ser A. ¿Sí? Entonces, el punto 1 realmente es casi un ejercicio de notación. Entonces, fíjense bien. ¿Qué significa? Y lo voy a escribir así. ¿Qué significa? ¿Qué significa que A a la menos 1 tenga inverso? Bueno, eso significa que, bueno, existe algún, llamémosle W, tal que, ¿qué tiene que ocurrir? Nosotros queremos que A menos 1 operado con SW sea igual a W operado con A a la menos 1 y eso sea igual a, perdón, y que eso sea igual al elemento neutro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si algún W, y de hecho lo voy a colocar acá como pregunta, ¿existe algún W que haga esto? Porque si hubiera un W que hace eso, inmediatamente, por la proposición anterior, ese W es el inverso a la menos 1. Si W existe, inmediatamente W es a la menos 1 a la menos 1. ¿Sí? Porque ese es el nombre que le íbamos a poner al elemento que hiciera esa gracia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si ustedes se fijan, nosotros sabemos que si yo a la menos 1 lo opero con a por la derecha, eso tiene que ser igual a e, porque a la menos 1 es el inverso de a. Y por otro lado, sabemos también de que si a lo opero por el otro lado con a la menos 1, necesariamente eso también tiene que ser e, porque este de aquí es el inverso de este de acá. Pero ahí me doy cuenta entonces que esta condición que tengo acá es justamente la que tengo ahí, que esto que tengo acá es justamente lo que tengo acá y que ambos son iguales al elemento neutro. O sea, justamente el elemento W que hace que estas ecuaciones se satisfagan es el elemento A. Así que, por unicidad, entonces esto implica que
A es igual a la menos 1, a la menos 1. ¿Sí? Y como les decía, eso se condice con nuestro conocimiento. Nosotros sabemos que si yo tomo un medio y le tomo la menos 1 a la menos 1, eso es simplemente un medio, porque primero lo convierto en 2 y después lo vuelvo en un medio otra vez. ¿De acuerdo? Bien. Punto 2. De nuevo, si se fijan en el punto 2, para decir que este elemento operado es invertible nos dan un candidato inverso. Entonces ahora lo voy a escribir de otra manera, y es que cuando yo tengo un candidato, entonces por ejemplo yo digo, si llamemos W a B a la menos 1 asterisqueado con A a la menos 1, y para si lo escribimos así, para demostrar que W es exactamente igual a A operado con B a la menos 1, todo lo que necesitamos hacer, todo lo que hace falta, es verificar si A operado con B operado con W es lo mismo que W operado con A operado con B, y eso es igual al neutro. Entonces todo lo que hay que hacer es hacer estos dos cálculos. Hagamos el primero. Entonces el primer cálculo, ¿qué pasa cuando yo hago A operado con B, operado con lo que llamé W, que W también es un compuesto, entonces también tengo que ponerle paréntesis? B a la menos 1 compuesto con A a la menos, operado con B a la menos 1. Bien. Y acá es un juego de asociatividades. Pensemos que todo esto junto es un solo W. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que A operado con B, operado con B a la menos 1, operado con A. Y ahora, acá adentro, en el paréntesis interno, puedo usar la asociatividad, y esto va a ser A operado con B, operado con B a la menos 1, operado con A. Me faltó un menos 1 ahí, menos 1. Ahora usamos la definición de inverso. Resulta que B es B a la menos 1 y el inverso de B, así que por lo tanto me queda un neutro, y esto se me transforma en A operado con el neutro, operado con A a la menos 1. Pero el neutro operado con cualquier cosa me deja cualquier cosa, así que esto es A operado con A a la menos 1, y eso por supuesto es el neutro. Dado que al hacer el cálculo hacia el otro lado se produce el mismo efecto, también llegamos a que igual al neutro, concluimos que justamente este elemento que está aquí satisface la definición de ser inverso. Es decir, que cuando yo le pego por la izquierda a lo que quiero pegarle, perdón, por la derecha o por la izquierda, en ambos casos me da igual al neutro. ¿Ok? Entonces el otro calculito se los dejo a ustedes como ejercicio, y así aprovechan de verificar que está quedando todo claro. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, yo La escucho. es que no entendí la segunda proposición, o sea, la Eh, segunda demostración. Como que no ok. entiendo lo que hizo y por qué lo hizo. ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo? Ya. Ustedes son muy chicos, pero eso fue una frase famosa en alguna época. Eh, miren, a ver, en la parte 2, que corresponde a probar, ¿cierto?, de que el inverso de A rombo B es B a la menos 1 rombo A a la menos 1.
se basa en lo siguiente. Tenemos que siempre mirar la definición. Cuando uno quiere probar que se cumple una definición, hay que entender la definición. Entonces veamos. ¿Qué nos dice la definición? Nos dice, mire, un elemento A' va a ser el inverso de A si cuando yo hago A y le opero A' por la derecha, U opero A' por la izquierda y después A, en ambos casos eso me da el elemento neutro. Dicho eso, cuando a mí me piden probar que cierto objeto en una estructura algebraica es invertible, esa es una pregunta difícil. ¿Ya? Realmente eso puede ser una pregunta muy difícil y lo van a ver cuando estemos trabajando con las matrices. Sin embargo, si a mí me dan el candidato inverso, me hacen muy fácil la vida, porque si a mí me dicen, mire, este muchacho de acá va a ser invertible cuando A y B lo sean, y además su inverso está dado por esta fórmula, cuando a mí me dan el candidato, yo todo lo que tengo que hacer es volver a la definición y decir, ah, miren, me están diciendo que para que un candidato sea el inverso tiene que satisfacer esas ecuaciones de ahí. ¿Y cuál es la gracia? Que las ecuaciones de acá son un cálculo, es aplicar la definición, es aplicar la operación y ver que dé el neutro. Ahora, como estamos en un caso abstracto donde no tenemos idea qué significa calcular con rombito, no vamos a hacer un cálculo específico, sino que vamos a hacer el cálculo genérico que nos permite conocer las propiedades de esta estructura algebraica. ¿Qué propiedades conocemos de esta estructura algebraica? Solamente dos. Sabemos que es asociativa y sabemos que tiene un neutro. ¿Qué significa que sea asociativa? Significa que yo puedo mover los paréntesis de un lado a otro, ¿cierto? ¿Y qué significa que tenga un neutro? Bueno, significa que hay un elemento que deja a todos los otros iguales. Dicho eso, lo que hacemos en este punto entonces es decir, miren, nosotros tenemos un candidato, este que está acá, y si yo quiero demostrar que este candidato es efectivamente el inverso de este tipo de acá, que su inverso se denota como ese elemento a la menos 1, ¿sí? Para que eso ocurra, yo necesito verificar que cuando yo tomo mi elemento y lo opero con W, eso me da el neutro, y que si yo tomo W y lo opero con mi elemento, eso también me da el neutro. Entonces, de estas dos igualdades, porque acá están escritas en una línea, pero son dos, fíjense, hay dos igualdades, acá abajo está desarrollada una. Entonces yo digo, miren, ya, tomemos nuestro elemento A rombo B, que es el que queremos ver que tiene inverso, y operémoslo con el candidato, que es B a la menos 1, rombo A la menos 1. ¿Qué es lo que sucede? Que como yo no sé operar este rombo, porque es un rombo abstracto, tengo que solo ceñirme a las propiedades que conozco. Yo sé que este rombito es asociativo, y eso significa que si yo estaba operando este con este, y después el resultado con lo que había acá a la derecha, bueno, yo puedo primero operar el segundo con lo que está a la derecha y después al resultado de eso operarlo con A. Y eso lo escribo así, lo escribo diciendo A operado con el resultado de todo lo demás. Pero después miro acá adentro y me doy cuenta que tengo un B al ladito de B a la menos 1. Entonces yo quiero operar B con B a la menos 1 y eso lo puedo hacer gracias a que rombito es asociativo. Entonces yo sé que operar B rombo algo es lo mismo que hacer B rombo un pedacito y el resultado después con el otro pedacito que tenía. ¿Y cuál es la gracia? Y cuando llego a este punto me doy cuenta que acá tengo un neutro, porque B operado con su inverso me va a dar el neutro. ¿Y cuál es la gracia? Cuando ya tengo un neutro, yo sé que el neutro a la menos 1 no le hace nada, entonces me lo deja tranquilito. Y después cuando yo hago A operado con A a la menos 1, bueno, A a la menos 1 es justamente el inverso de A, por lo tanto me devuelve el neutro. Y al final lo que yo tengo que mirar es lo siguiente. Lo que tengo que mirar yo es que yo tomé mi elemento, lo multipliqué por el candidato y obtuve el neutro. Por lo tanto, el candidato es un buen candidato inverso, salvo que ahora tengo que demostrarlo también por el otro lado. Ahora yo hay que calcular B a la menos 1 operado con A a la menos 1 operado con A operado con B. Y si eso da igual a E, estamos listos. Efectivamente, este que está acá es el inverso de este que está acá. Pero ese es el calculito que se lo dejo a ustedes como ejercicio, como una manera de que vayan agarrándole el pulso a este tipo de demostraciones. ¿Quedó más claro, Sofía?
Ya, Sofía dice que sí por el chat. Bien, súper. Muchas gracias por la pregunta, Sofía. Entonces, pasamos a la siguiente. Ahora, no se asusten, que ya nos queda poquito la clase, estamos terminando. La siguiente proposición es muy interesante porque nos devuelve a la idea de las ecuaciones de primer orden que ustedes resolvían desde siempre, digamos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dice, mire, si usted tiene una estructura algebraica asociativa y con neutro, ¿y por qué es importante que sea asociativa y con neutro? Porque cuando yo leo eso, inmediatamente digo, esta es una estructura algebraica donde los inversos son únicos. Y me dice, si tomo un elemento A con inverso, entonces, si yo tengo una ecuación del tipo, fíjense, A operado por B es igual a operado con C, entonces B es igual a C. Y esto que está acá es algo del estilo, es lo que usábamos cuando uno resuelve ecuaciones. Fíjense que uno a veces tiene ecuaciones del tipo 2x igual 5, y lo que yo hago acá, ¿cierto? Yo acá opero y uno dice ya multiplico por un medio, y con eso resuelvo mi ecuación. Pero eso es porque de alguna manera yo estoy diciendo que, lo voy a escribir de otra manera, estoy escribiendo que esto 2x es igual a 2 por 5 medios. Entonces, si esta igualdad se tiene, entonces como el 2 tiene inverso, yo lo puedo cancelar y me queda que x es igual a 5 medios. ¿Me entienden? Entonces, de alguna manera, cuando estamos acá hablando sobre los elementos que yo puedo simplificar a ambos lados de la ecuación, lo que estoy es volviendo a esto de resolver ecuaciones. Es importante para eso, ¿ya? Los elementos que tienen inverso, a ver, cada vez que yo tengo esta ecuación de acá y esta ecuación de acá y puedo, si ustedes quieren, borrar A, uno dice que A es cancelable, que si yo tengo una ecuación con A y lo tengo en ambos lados de la igualdad, lo puedo cancelar. Y eso, lo que nos dice esta proposición, que los elementos cancelables son justamente aquellos que tienen inverso. ¿Sí? Ahora, la demostración es bastante sencilla. Yo voy a demostrar solamente uno. Ya, esto le vamos a poner uno, esto le vamos a poner dos. Dos les va a quedar a ustedes de tarea para que practiquen. Y en realidad es muy sencillo. Simplemente nosotros sabemos que A está operado con B y es igual a A operado con C. Y como A tiene inverso, yo puedo aplicarle A a la menos 1 por la izquierda. Y acá lo único importante es hacer bien los pasos lógicos, digamos. Entonces esto me queda que A a la menos 1 operado, pero ojo, no con cualquier cosa, sino que con el resultado de la operación de A con B. Y esto es igual a la menos 1 operado con el resultado de la operación de A con C. Y de nuevo, si no tuviéramos que la estructura es asociativa, no puedo hacer nada más. Pero gracias a que la estructura es asociativa, yo puedo decir entonces que esto es lo mismo que decir que A a la menos 1 es equivalente a la menos 1 primero operado con A y después es operado con B. Y eso es lo mismo que A a la menos 1 operado con A y eso operado con C. Y eso entonces implica, ¿cierto?, que el neutro operado con B es igual al neutro operado con C. Y eso, por supuesto, implica que B es igual a C porque el neutro no hace nada. ¿Ok? Entonces, esto es un resultado sencillo, simplemente para decir, si yo tengo una ecuación, digamos ahora, y veo que tengo el mismo elemento a ambos lados, lo puedo simplificar siempre y cuando ese elemento sea invertible. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? ¿No? ¿Clara eso? Bueno. Y para terminar nuestra clase de ahora, vamos a introducir el concepto que ya he anunciado varias veces antes, que es el de conmutatividad. Y vamos a decir que una estructura algebraica es conmutativa si el orden de operación no altera el resultado. Y eso quiere decir que si yo tomo dos elementos cualquiera y lo opero en un orden o en el otro, me dan exactamente lo mismo. Y por supuesto, ahí uno piensa al tiro en la suma y la multiplicación en los números reales, que por supuesto ambas son conmutativas. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2 y 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. ¿Ok? Aquí hay un pequeño ejercicio que se los voy a dejar a ustedes.
y si ustedes quieren podemos quizás resolver en la clase de la tarde, que dice lo siguiente. Imagínense ustedes que toman el conjunto de todas las funciones reales. El conjunto de todas las funciones reales. Ustedes ya saben lo que es la composición, ¿cierto? Lo aprendieron en el curso Fundamento de Matemáticas. Bueno, la composición, cuando ustedes piensan en el conjunto y piensan en la composición como una operación que toma dos funciones y devuelve otra función, se convierte en una ley de composición interna, y por lo tanto, esta familia F de todas las funciones reales dotada de esa operación es una estructura algebraica. Uno puede mostrar que esa estructura algebraica, que la operación composición en esa estructura algebraica es asociativa, eso no es difícil, pero no es conmutativa. Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de leyes de composición internas significativas, porque la composición es algo que hace mucho en matemáticas y que satisface la asociatividad, pero no la conmutatividad. ¿Ok? Entonces les dejo ese ejercicio, es muy entretenido de hacer, intenten hacerlo y lo podemos revisar en la próxima clase. Bien, voy a parar la grabación ahora.